A inicios de los años 2000, Marvel Comics decide inaugurar una nueva línea de sufijo Ultimate y cuya consigna era ni más ni menos que reinventar a las propiedades intelectuales que tenían más de 40 años para ese entonces y darles una lavada de cara y hacerlas más accesibles para el público moderno, hablando su mismo lenguaje y en algunos casos dándoles historias un poquito más edgy y más violentas. Toda esta continuidad se situó en un universo aparte, el cual sería numerado como el 1616, en contraposición con el 616, que es donde transcurren la mayoría de las historias que conocemos. El primer título en ver la luz fue Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis y fue seguido por The Ultimates, que era la versión de los Avengers de este mundo, escritos por Mark Millar. Después se le fueron sumando otros como Ultimate X-Men o Ultimate Fantastic Four. Y esta línea contó con más o menos 10 años de vida, teniendo mucha popularidad al principio, pero eventualmente alejándose del interés de los lectores, hasta que llega el año 2015 y se decide cerrarla definitivamente, aprovechando el evento Secret Wars de Jonathan Hickman, que justamente planteaba una suerte de destrucción multiversal muy en la onda de las crisis en las tierras infinitas de DC. De esta línea sobrevivieron solamente dos personajes, los cuales fueron Miles Morales, el cual fue trasplantado directamente a la 616 y a quien se le dio una serie llamada Spider-Man a secas, donde compartía ciudad con el Peter Parker de toda la vida. Y el otro fue The Maker, que no era nada más ni nada menos que la versión Reed Richards del universo Ultimate, que en su narrativa pasó del heroísmo a la villanía, volviéndose una suerte de terrorista y genocida, convirtiéndose después del fallecimiento de su universo en un enemigo recurrente de los Vengadores. Bueno, tras su última pelea, este queda encarcelado y es lo que da pie a la miniserie Ultimate Invasion, lanzada en el 2023, el año pasado, donde Marvel Comics decide volver a reflotar este nombre. Pero solamente este nombre, porque de la vieja continuidad no se va a tocar nada más. Concretamente se le da a Jonathan Hickman la posibilidad de escribir una miniserie de 4 números donde plantea como The Maker escapa una vez más de su encierro y parte hacia una línea temporal distinta a las que conocemos. O sea, no estamos hablando ni de la 616 ni de la 1616. Es otro universo donde las cosas son similares pero ligeramente distintas. Bueno, básicamente The Maker tiene un plan bastante bueno, que es evitar el origen de los diferentes superhéroes, no de una forma violenta. Por ejemplo, el primer ejemplo que se nos muestra y lo que va a marcar lo que va a hacer el resto es atrapar a la araña que iría a picar a Peter Parker segundos antes de que lo pique. Entonces Peter Parker de repente termina siendo una persona normal y jamás se convirtió en Spider-Man. Y así es como a lo largo de las décadas va modificando pequeñas cositas a lo largo de la continuidad hasta que llegamos al presente, donde es el líder máximo del mundo y donde lidera a una suerte de consejo mundial con presencia en todos los continentes que, con una suerte de construcción de agenda, modifican el destino. Bueno, eventualmente algo tiene que pasar porque si no, no hay conflicto. Hay un grupo de personajes que se le sublevan. Entre estos está la versión de Tony Stark de este mundo, quien pierde a su padre recién en este punto de la historia. O sea, lo tuvo mucho tiempo vivo y que carece de todos los vicios que caracterizan a Tony Stark y de su soberbia también. Tenemos a la versión Reed Richards de este mundo que por algún motivo todavía no revelado usa la máscara de Doom y la capucha, quienes se oponen a The Maker y que quieren aprovechar una ventana de 8 meses que va a tener una suerte de encierro temporal que se le da, que ocurre al final de el último número de la miniserie Ultimate Invasion. Entonces Tony y Reed deciden rearmar a los Vengadores conscientes de lo que pasó. O sea, ellos durante esta miniserie se enteran de la manipulación que hubo y de hecho The Maker guardó en una suerte de ficheros todas las cosas que sustrajo en los orígenes de los superhéroes. Por lo tanto, lo que van a hacer ellos ahora es deshacer lo que hizo The Maker e intentar armar una suerte de armada Avenger o Ultimate para poder enfrentarlo cuando salga de este encierro 8 meses después. Esto es lo que da pie a hasta este entonces las líneas que van a conformar esta colección. La primera a salir fue
Ultimate Spider-Man, la cual, como dije antes, no tiene ningún tipo de conexión con la Ultimate Spider-Man de Bendis. De hecho, es prácticamente todo lo contrario en concepto. Acá tenemos a este Peter Parker que jamás fue mordido por la araña, que no perdió el tío Ben, que hizo una vida normal, se terminó encontrando con Mary Jane, se casó, tuvo 2 hijos, llegó a la adultez y acá es cuando Tony Stark tiene contacto con él, le revela toda esta conspiración que hubo detrás de este universo y le da la opción de convertirse en Spider-Man. Bueno, obviamente él dice que sí porque si no, no habría historia. Y vemos sus primeros tropiezos ya siendo un adulto, lo cual marca un enfoque también distinto en las decisiones que toma y cómo lo lleva y cómo esto afecta a su familia, la cual está compuesta por Mary Jane y 2 hijos. Después vemos un encuentro con el Harry Osborn de esta continuidad, el cual usa una suerte de armadura Stark y es un héroe y que también está casado con Gwen Stacy. Y bueno, hay toda una historia ambientada en Nueva York, un poco alejada de lo que es todo el tema del universo general, que por ahora tuvo, si no me falla la memoria, 7 números y que pinta muy interesante, como siempre lo son los cómics escritos por Jonathan Hickman. Después tenemos la serie de los Ultimate, la cual lamentablemente no está escrita por Jonathan Hickman, la cual nos muestra primero cómo Reed y Tony empiezan con esta búsqueda de reclutas. Por ejemplo, sacan a Thor de su encierro, se le suma también Lady Sif, consiguen encontrar el hielo donde está congelado el Capitán América, reclutan a la avispa y al hombre hormiga. Y bueno, los vemos seguir su camino mientras reclutan más personajes para hacerle la lucha a The Maker en estos 8 meses que va a haber, mientras se enfrentan a estos líderes mundiales que dominan el mundo. Estos son, ya que no se los nombré, representando a América del Sur está el padre Roberto da Costa en la continuidad normal. Después en Estados Unidos hay un vacío de poder, porque originalmente el que ocupaba este puesto de esta suerte de cabal o de Illuminatis era Obadiah Stane, el que era el socio del padre de Tony, que bueno, fallece durante Ultimate Invasion y el padre de Tony también, entonces queda vacante el rol de Estados Unidos. En lo que es Europa, la parte oeste de Europa, tenemos al personaje que normalmente es conocido como Swarman, ¿vieron? El que fue un vengador durante mucho tiempo, que en este caso tiene los poderes de Capitán Britannia, lo cual es bastante gracioso porque un francés tiene los poderes de Capitán Britannia, pero bueno, eso lo vuelve muy poderoso. Después, en lo que es la parte este de Europa, tenemos a los Rasputin, a Illyana y a Peter, Coloso para los amigos, quienes ostentan el poder. Después, en África tenemos a 2 hermanos, que uno representa a Ra y otro a Hoyu, que es esta entidad que en la continuidad normal le da los poderes a Moon Knight. Después, en parte de Asia, tenemos a Hulk, que maneja una suerte de culto a Hare Krishna rarísimo. Y finalmente llegamos a Japón, donde el jefe es Sunfire, el mutante, el X-Men, quien tiene bajo su mando a Viper y al Samurai de Plata. Ellos van a ser los enemigos principales de este grupo de Vengadores. Hasta ahora se han enfrentado solamente con Swarman y están por enfrentarse con Hulk. Después, otra de las publicaciones, aparte de Ultimates y de Spider-Man, es la de Black Panther, quien vemos como se vuelve el rey de Wakanda tras el fallecimiento de su padre T'Chaka, como en la mayoría de las continuidades, y se enfrenta a estos 2 hermanos que obtienen sus poderes de los dioses egipcios, aliándose en el camino con Killmonger, que en este caso es como una suerte de Che Guevara africano, y con Storm. Y después vamos a ir al caso más raro de todos y más inusual, que es el de Ultimate X-Men, el cual está dibujado y escrito por la artista Peach Momoko, la cual es de ascendencia japonesa y cuyo estilo es básicamente el del manga, con un coloreado estilo acuarelas muy lindo, y que en este caso también, al igual que pasa con Spider-Man, decide dedicarse a un reducto. O sea, no hacer una historia que afecte a nivel normal, sino una historia más intimista y más de los personajes. La protagonista es el mutante conocido como Armor, quien en su origen tiene elementos también de la génesis de este personaje. En este caso, la cual ocurrió en los Astonishing X-Men de Joss Whedon, allá por mediados de los 2000. Y donde uno de los conflictos de su primera aparición es el fallecimiento de su amigo mutante Icarus, el cual tenía alas como Angel, que tras perder sus poderes decide quitarse la vida. Bueno, en este caso su amigo se llamaba Tsubasa, lo cual significa alas en japonés, para quien no lo sepa, que también se quita la vida, y esto afecta mucho a Armor, quien termina oponiéndose a una misteriosa figura que parece ser la versión japonesa del Rey Sombra de los X-Men, y que irá encontrando diferentes aliadas, como es por ejemplo una admiradora de Storm,
que no es Storm, porque Storm, ya les dije antes, existe, sino que es una chica japonesa con una mutación que vio Storm en internet, digamos, vio a la Storm revolucionaria que está ahí rompiéndola en África y decide imitarla. Caso muy parecido al que pasa, por ejemplo, con Miss Marvel y Capitana Marvel en la continuidad normal. Y ahora también se le están por sumar algunas de las Runaways. Así que en este sentido tendríamos a este grupito que parece estarse oponiendo a Rayo Sombra. Y detrás hay toda una trama aún esbozada donde hay una suerte de culto que gira en torno a la X. Y que parece querer algo relacionado con la supremacía mutante. Pero bueno, de momento todo eso está muy esbozado y no hay nada claro. Pero si algo tengo que decir de este proyecto, que la verdad es bastante interesante. El estilo es hermoso, se disfruta mucho y que la verdad es una historia muy atípica en este tipo de cómic. Así que bueno, esto fue un repasito de lo que está pasando ahora con este universo Ultimate que no tiene nada que ver con el anterior. La premisa es interesante, siempre que Hickman es el arquitecto de algo, por lo menos es garantía de que no va a ir a los lugares comunes. Después cada revista tiene sus pros y sus contras. A mí la Spider-Man de Hickman me gusta mucho. La X-Men de Peach Momoko me resulta muy interesante, aparte del arte visual, como habrán visto en varias de las portadas que están pasando, es de lo más lindo. El Black Panther, a pesar de no ser un personaje que me haya interesado nunca, tiene como cierto encanto, por lo menos logran llevar la épica. Y el más flojito, en mi opinión, es el de Ultimates, que arranca con una premisa interesante viniendo de justamente de lo que escribió Hickman, y después se vuelve una serie bastante regulera. Encima a mí me la bajó un poquito que en uno de los números rescataron a América Chávez, que en principio esté dormida o qué sé yo, o inconsciente, o la mano en coche, pero que a futuro seguramente sea una Ultimate. Así que donde están ese tipo de personajes chotos, la verdad que mi interés empieza a menguar. Así que bueno, ahora me gustaría leerlos a ustedes, qué opinan de todo esto. Estaban leyendo quizás algunos de estos títulos y a partir de esta recomendación van a leer otros. O pensaron que estaba relacionado con el viejo universo de Ultimate y no les interesó, y ahora cuando se enteran que es otra cosa quizás lo vayan a leer. Leo todos sus comentarios. Y si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que justo es tu primer video en Papelópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así ves el resto de los videos que componen esta colección que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo, donde acá está ocurriendo una gran excepción, porque este es un cómic nuevo que les estoy trayendo, pero por lo general este espacio está dedicado a cómics ya finalizados y más antiguos. Así que por lo general se van a encontrar con videos de cosas que ya están cerradas y que de hecho después de estas recomendaciones pueden ir y leerlas completas. Hasta la próxima.